Hola chicos, bienvenidos a este su canal Vice. En esta ocasión veremos el tema de álgebra. ¿Sale? Bueno, empecemos. Lo primero que tenemos que saber para trabajar con álgebra, chicos, es identificar qué es un término algebraico y cuáles son las partes que lo componen. ¿Sale? Veamos que este primer número, ¿sale?, el que aparece, se le va a llamar coeficiente. ¿Sale? Este es el coeficiente. Si se dan cuenta, adelante del coeficiente, por lo general, deben aparecer letras. ¿Sale? A estas letras les vamos a llamar variables. ¿Sale? Y los numeritos que aparecen en la parte de arriba se les llama exponentes. Ahora, estos términos algebraicos se van a dividir dependiendo de la cantidad de términos que tengan. ¿Sale? Recuerden, en un término algebraico nunca voy a encontrar operaciones de suma o resta. ¿Sale? Aquí el coeficiente tiene un signo negativo, pero no indica una resta. ¿Sale? Ahora, en un monomio solamente tendremos un solo término. Por ejemplo, 3x, 5x cuadrada y, ¿sale? Esos pueden ser ejemplos de monomios. En un binomio, lo que vamos a encontrar son dos términos. Por ejemplo, 3m menos 2n, o tal vez x cuadrada menos 4w cuadrada. En este caso, ahora ya aparecen dos términos. Aquí sí, nosotros ya tenemos operaciones, en este caso de resta. Ahora, en un trinomio, lo natural es que encontremos tres términos. ¿Sale? Por ejemplo, x cuadrada más 5x menos 7, o tal vez 5x menos 2y más 9z. ¿Sí? Y por último, en un polinomio vamos a tener de 4 términos en adelante, de 4 o más, ¿sale? Y podremos encontrar ejemplos como el siguiente: x cúbica más 3x cuadrada menos 3x más 2. ¿Sale? Si se dan cuenta, aquí ya podemos identificar 4 términos. Un pequeño consejo para que ustedes puedan identificar cuáles son los términos es: fíjense en los signos de suma o resta que aparecen. En este caso aparecen 3, y los términos son los que se encuentran entre cada uno de ellos. Por ejemplo, este es un término, este es otro término, aquí tenemos otro más, y por aquí tenemos el último. ¿Sale? Entonces, los signos de suma o resta son los que me van a ayudar a diferenciar o identificar cuántos términos tenemos. ¿Sale? Ahora, pasaremos a una parte que se llama lenguaje algebraico. Esta parte del lenguaje algebraico es muy importante, chicos, porque es la que nos va a ayudar a relacionar oraciones que nosotros decimos en español, ¿sale?, a un lenguaje matemático. ¿Sale? Ahora, en esta parte del lenguaje algebraico, nosotros vamos a encontrar palabras claves que nos van a ayudar a entender qué tipo de operaciones o qué tipo de procedimientos se tienen que realizar. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes encuentran la palabra producto, esta palabra hace referencia a una multiplicación. ¿Vale? Si nosotros encontramos la palabra cociente, esto hace referencia a una división. Si ustedes llegan a encontrar la palabra recíproco, esto hace referencia a... Lo voy a poner con un ejemplo para que sea un poco más claro. ¿Vale?
Si nosotros tenemos el número 5, el recíproco es el número que multiplicado con 5 me da 1. Entonces, la manera de encontrarlo es poner 1 y 5. Veamos otro ejemplo. Si a nosotros nos dan la fracción 3 cuartos, su recíproco, de nueva cuenta, es el número que multiplicado con 3 cuartos me da 1. Y para encontrarlo únicamente vamos a voltear estos numeritos. ¿Sale? Entonces pondremos 4 arriba, 3 abajo. A eso nos referimos con el recíproco. ¿Ok? Bien. ¿Qué otras palabras pueden ser útiles o nos pueden ser de ayuda a la hora de trabajar en lenguaje algebraico? Puede ser, por ejemplo, semisuma. ¿A qué se refiere la palabra semisuma? Bueno, el prefijo semi significa dividir entre 2. ¿Ok? Siempre que ustedes tengan la palabra semi, es algo que se va a dividir entre 2. ¿Sí? Entonces, si es una suma, a lo mejor son dos términos, X y Y, los cuales están sumando, y ese resultado es el que se tiene que dividir entre 2. ¿Ok, chicos? Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a poder ayudarnos para poder transformar oraciones al lenguaje algebraico. ¿Ok? Ahora, pasemos a algunos ejemplos donde veremos cómo aplicar esta parte. ¿Sabes cómo llevar oraciones a la parte matemática? Veamos. Cuando nos dicen el doble, ¿sale? Nos estamos refiriendo a multiplicar por 2 de un número cualquiera. Eso significa que yo voy a multiplicar 2 por un número que no conozco. Entonces, a los números que no conozco, les vamos a poner letras, les vamos a poner variables. ¿Sale? Entonces, la expresión que representa esta oración es 2x. ¿Sale? Ahora, en la siguiente oración nos dice el cubo de la suma de dos números. ¿Cómo lo vamos a representar? El orden de la oración es el que nos va a ir diciendo qué tenemos que hacer. Lo primero es elevar algo al cubo. ¿Sale? Como yo no sé qué es, lo voy a poner primero entre paréntesis. Entonces, algo debe de llevar exponente 3, que es lo que representa el cubo. Después nos van a decir que es la suma de dos números. Es decir, adentro de este paréntesis debemos de poner la suma de dos números y en este caso pondremos x y y. ¿Sí está bien? Ahora, en la siguiente oración, fíjense que el orden también es importante y lo debemos de respetar. Ahora nos dice, la parte importante es la suma. Entonces, hay cosas que se van a sumar y nos van a decir que es ahora el cubo de dos números. Es decir, ahora son dos números, vamos a poner las letras X y Y, porque no nos están dando números fijos, y esos números deben de llevar su exponente 3. Entonces, cada uno de ellos lleva su exponente. ¿Ok? Ahora, parte importante también es aprender qué significa la coma para poder pasar de una oración a su expresión matemática. Veamos el siguiente ejemplo. El triple de un número incrementado 5 unidades. ¿Sale? La coma me separa a quién voy a multiplicar por 3. ¿Sale? Recuerden que triple hace referencia a multiplicar por 3. Este 3, ¿a quién va a multiplicar? Solamente a un número. Como no sabemos quién es, ponemos X. Lo que venga después es aparte. ¿Sale? Ya es independiente de esta multiplicación. Dice incrementado en 5 unidades. Incrementado hace referencia a una suma. Entonces, pondremos aquí una suma, ¿sale? Que es lo que representa la palabra incrementado. Y las 5 unidades es el término que pondremos a continuación. ¿Sale? Ahora, veamos qué pasa si nosotros quitamos la coma. ¿Sí? Entonces, la oración es la misma, salvo por la coma. El triple de un número incrementado en 5 unidades. ¿Cuál es la diferencia? El triple, ¿sale? En este caso es este 3 el que va a multiplicar a todo lo que está después. ¿Sale? Entonces, este 3 tiene que multiplicar a algo. ¿Ok? Y la oración dice después que es un número incrementado 5 unidades. Es decir, en este paréntesis yo debo de poner
el número, le vamos a poner X, no sabemos quién es, incrementado, es decir, le vamos a sumar 5 unidades. Entonces, dense cuenta cómo una coma nos cambia el sentido de la expresión. ¿Sale, chicos? Pues bueno, espero les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima. Recuerden darle like, suscribirse, activar la campanita y nos vemos. Hasta luego, chicos.